cuenta y pues no se pierda tanto de la clase, ¿no? Bien. Bueno, nos quedamos en pastizales. Les decía entonces de los pastizales que que en la Sierra Norte de Oaxaca ocupa bastante pequeñas y pocas extensiones en la Sierra Norte de Oaxaca, y que la mayoría se piensa que son de origen secundario, es decir, después de alguna modificación grave una modificación en los ecosistemas, en las vegetaciones originales, pero que hay una excepción, que es tal vez el pastizal subalpino del Llano de las Flores, que ese se piensa que pues sí es natural, ¿no? Y que se ha dado más que nada por las condiciones en las que no pueden habitar el resto de su vegetación, que se encuentra en las colinas del Llano de las Flores, ¿no? Les decía también que se piensa que las sabanas son, recordamos, parte de los pastizales. Había sabanas primarias cerca de San Juan Bautista Tuxtepec, pero que ya han sido destruidas para las actividades humanas y han sido reemplazadas por actividades secundarias. Por sabanas secundarias, es decir, que la vegetación original ya no existe, ya no es una vegetación madura con plantas de pastizal más complejas y específicas en esta zona, sino que si existe parte del pastizal, pues es ya como más, son plantas colonizadoras, ¿no? Les decía que las plantas colonizadoras suelen ser estas plantas que son las primeras que llegan después de que haya habido cierta cantidad de deforestación en algún lugar, ¿no? Es decir, o que hayan quitado la vegetación original. Son estas plantas como los dientes de león, o algunos pastos que van abriendo el suelo, lo van descompactando, van haciendo lo óptimo, lo van humedeciendo para que después vayan entrando otros tipos de pastizal más complejos, más delicados, pero más específicos. Y después vayan entrando matorrales y finalmente árboles, ¿no? Porque no es tan fácil, por ejemplo, para una planta arbórea crecer en donde no hay ningún otro tipo de soporte herbáceo, ¿no? Por los nutrientes, por lo compactado que esté el suelo, por la humedad, etcétera. Bien, como les decía, estos pastizales suelen ser el resultado muchas veces del desmonte de encinares o bosques de pino-encino por ya sea la tala o incendios repetidos, ¿no? Y ¿qué más les había dicho? Bueno, sí, y creo que con les había mencionado que hay a veces alguno que otro estrato arbóreo, bueno, hay a veces árboles, pero no son muy comunes, ¿no? Más que nada los dominantes son las herbáceas, por eso son pastizales. Después les hablaba de la extensión de los ecosistemas en la Sierra Norte de Oaxaca. Los distritos de Ixtlán y Villa Alta los tienen generalmente en un muy buen estado de conservación, donde la extensión es de 300,000 hectáreas, en hectáreas, todas van a ser en hectáreas, donde el bosque de pino y encino es de 300,000, el bosque mesófilo de montaña es de 150,000, que también es bastante, los bosques tropicales perennifolios son de 100,000, los bosques tropicales caducifolios son de 50,000, hay un número impreciso de hectáreas de las praderas subalpinas y bosques espinosos, y hay alrededor de 100,000 hectáreas de extensión del bosque bajo uso agroforestal, ¿no? Y a pesar de que es una buena cantidad, un buen espacio el que se usa para uso agroforestal, de todos modos suelen ser como más, no es la mayoría por un lado, y suele ser más bien manejado, ¿no? No está tan sobreexplotado.
Y bueno, también hay un parque nacional decretado en 1937 dentro del área de influencia, con bastantes problemas para su conservación, lamentablemente, ¿no? Y bueno, para el buen manejo de toda la vegetación y del área, pues se necesita una gran cooperación entre las instituciones académicas, asociaciones civiles, la población en general, etcétera, ¿no? Institución gubernamental, todos, ¿no? Para que haya un mejor uso y manejo, conocimiento, uso y manejo de los ecosistemas locales y también los patrones del uso de suelo y productivos, ¿no? Les mencionaba también que también hay una problemática actual y potencial aquí en la Sierra Norte de Oaxaca, pues aunque los ecosistemas están todavía bastante en un buen estado en general, hay bastantes amenazas actuales y potenciales para estos ecosistemas, y entre ellos están todos estos, ¿no? El primero es que hay políticas de desarrollo disculpen, inadecuadas y muchas veces descoordinadas, y además de esto son confrontadas, es decir, algunas de estas políticas contradicen o perjudican a las otras políticas. Hay caminos mal trazados que perjudican tanto a los ecosistemas como a las personas, al ser humano, o solo benefician al ser humano. Hay un escaso alcance de los programas de protección al medio ambiente. Hay una gran falta de conocimiento sobre la biodiversidad regional y el potencial económico y productivo. Recordemos que, como se dice, lo que no se conoce no se puede proteger, porque pues no sabemos qué está ahí, ¿no? O cómo funciona. Además de que, pues no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? Y si supiéramos cómo utilizarlo, lo podríamos manejar para que, no perjudique a los demás y al contrario, traiga beneficios a largo plazo, ¿no? No solo a corto plazo. También hay deficiencias y disparidades legales en cuanto al uso y propiedad de los recursos naturales de la Sierra Norte. Hay un gran crecimiento demográfico en zonas altamente ecológicas e importantes. Y es posible observar entonces cómo este fenómeno poblacional afecta a las áreas de tipo de bosque como la selva perennifolia o bosque mesófilo, ¿no? Y el problema no es en sí que crezca la población, porque de todos modos suele crecer, ¿no? No es decir, ay no, que ya la gente no se reproduzca y no tengo hijos, y no. Pero es importante la planeación y el buen manejo para que todos podamos tener un estilo de vida digno, que las necesidades de todos sean cubiertas, y que además no solo sea para las generaciones que existen ahorita, sino que sea para las generaciones futuras, ¿no? Eso es lo importante. Pero para eso se necesita conocimiento, se necesita cooperación y se necesita acción, ¿no? Y planeación de estas acciones, ¿no? También hay una pérdida de conocimientos tradicionales y sistemas de manejo del medio ambiente. Este es uno de los objetivos de la UACO, como sabemos, que no se pierdan los conocimientos que no están tal vez escritos en un libro, pero que se tienen en las comunidades y que pues a lo largo de los años se han utilizado y han ayudado a que se mantengan en un buen estado la mayor parte de nuestros ecosistemas, ¿no? Y pues como les digo, que no se pierdan, ¿no? También hay una atomización territorial que socava las instituciones comunitarias que regulan el acceso y el uso de los recursos naturales, es decir,
ya no se está respetando los usos y costumbres de las comunidades respecto al manejo del territorio, lo que había ayudado anteriormente a que pues hubiera un manejo adecuado y que tuviera menos impacto, que fuera pues a largo plazo de la mejor manera posible. Y entonces ahora cada quien se están tomando pues medidas de enriquecimiento entre comillas rápido, pero sin ver a futuro, ¿no? Nada más se quiere la ganancia inmediata, pero no se pretende trabajar por el sustento a largo plazo, ¿no? Y eso también pues es una de las amenazas, ¿no? Y problemas potenciales. También está la deforestación por miembros de la comunidad para incrementar la superficie bajo producción agrícola o ganadera, que implica severos cambios en el uso del suelo. Como veíamos, pues, como lo decíamos antes, o sea, no está mal tener ganado o tener cultivos, pero hay que saber cómo utilizarlos, ¿no? Cómo ponerlos, qué hacer y cómo hacer que tengan un menor impacto y además podamos seguir teniendo los servicios ecosistémicos de la vegetación que rodea, ¿no? También otro de las amenazas es la cacería ilegal y la captura de especies, incluyendo especies bajo algún estatus de protección legal, es decir, en peligro de extinción, bajo protección, etcétera, etcétera, ¿no? Que son especies que están reducidas en población y además son bastante importantes, ¿no? Para el ecosistema. Ya recordemos que habíamos hablado que todas las especies en diferentes grados pues son importantes para el ecosistema y no tanto para que si no las protegemos y desaparecen pues se vaya a acabar el mundo, ¿no? Sino que más bien se acaba la vida como la conocemos y empeora, ¿no? Y incluso se pone en riesgo la existencia del ser humano, que pues a fin de cuentas es lo que puede pasar, ¿no? Y claro, la existencia como les digo, de la vida, de las formas de vida como se conocen. Si se extinguen varias especies, de todos modos la vida va a encontrar la forma de seguir evolucionando y existiendo, pero el ser humano es el que no es tan resistente que digamos y necesita de las condiciones de vida que han estado en el mundo mientras hemos existido, ¿no? Y que nosotros mismos hemos puesto en riesgo. También hay infraestructura inapropiada y otras actividades relacionadas con el desarrollo de la región, incluyendo presas y minerías a gran escala, así como turismo no regulado, que es lo contrario del ecoturismo. Hay explotación forestal inapropiada, incluso en áreas ecológicamente sensibles, susceptibles de la degradación o a la degradación. Los incendios forestales destructivos que como hemos visto creo en otras clases, los incendios pueden ser parte del ecosistema. Muchos ayudan, el calor de los incendios ayuda a que las semillas de muchas plantas pues eclosionen y comiencen a crecer, pero sin que sean naturales, desregulados y bastante destructivos, pues ya no queda nada para existir, ¿no? Ese es el problema. Y también hay posibles invasiones futuras y deforestación por colonizadores de otros lugares. Como sabemos, muchas veces viene gente de otros lugares a querer utilizar los recursos que pues todavía se tienen en ya veo, de Janet, ¿no? Ok, bueno, lo estamos grabando para que ella lo pueda consultar. Igual ustedes si casi no me escuchan, ojalá que sí, espero que sí, pues saben que se está grabando la clase, ¿no? Híjole, qué lamentable que no puedan escuchar bien, pero bueno, pues es algo que no podemos evitar tampoco, ¿no? O no es tanto en nuestras manos. Y bueno, los efectos negativos incrementales del proceso de globalización nos llevan entonces a la conclusión de que la conservación de la diversidad biológica de la Sierra Norte contribuye de manera decisiva a la economía local, regional y mundial además, ¿no?
Y la búsqueda de formas nuevas y sustentables para manejar y usar esta biodiversidad es necesaria para beneficio de la humanidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho entonces? Pues se ha hecho, se planea, se pretende, lo que se pretende es que haya un buen manejo de áreas comunitarias protegidas, ¿no? De comunidades, de humanos, de nuestras comunidades, de la población, que esté, bien manejado para que, como les decía, sea útil en el presente y también a futuro y a futuro a largo plazo, ¿no? Y bueno, en la Sierra Norte, las áreas comunitarias protegidas son una estrategia ideal para alcanzar la conservación de la biodiversidad. Yo enfatizo en que son áreas comunitarias protegidas, porque hay áreas protegidas, pero estas son reguladas por el gobierno, por altos cargos y por personas que muchas veces ni siquiera conocen el área, ¿no? Nada más desde su oficina en la Ciudad de México pues dicen que se quiere o se puede y no hacer, pero las verdaderas personas que deberían de encargarse de su territorio pues, son las que viven ahí, ¿no? Es decir, pues las comunidades. Por eso es manejo de áreas comunitarias protegidas, ¿no? ¿Y por qué es una ideal estrategia para la conservación de la biodiversidad? Pues bueno, la primera es que la mayor parte de las áreas forestales son propiedad de las mismas comunidades, como les decía, y no son terrenos federales ni particulares, son una propiedad comunal y ejidal, que es lo que hace que la gente no solo vea por sí misma, sino por los demás, y ahí las personas pues vean por el beneficio de todos, ¿no? Quieran o no, porque lo que haga uno puede afectar a los demás, ¿no? Y todos sabemos, o la mayoría debe de estar de acuerdo de cómo se debe de manejar. Espero que ya me oiga un poco mejor, Janet, y que ya no tenga tanto problema con su internet. No sé si alguien quería decir algo. Y bueno, también tenemos que muchas de las comunidades han invertido e invertirán mucho de su capital social, humano y financiero, entre otros recursos para la conservación de la biodiversidad, que el gobierno federal en las áreas naturales protegidas oficiales, ¿no? Es decir, que las comunidades invierten más que el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el área en donde vivimos, ¿no? Y estas inversiones de capital es improbable que ocurran bajo manejo y administración gubernamental, es decir, que hay menos posibilidades de pues de que haya otro tipo de problemas de tranzas de dinero, ¿no? Por ejemplo, de recursos. Y finalmente, son las más indicadas para darle continuidad a los proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, por conducir su proyecto de vida íntimamente ligado a su territorio, ¿no? Y bien, pues hasta aquí quedamos. A ver, todavía tenemos 10 minutitos. Vamos a ver rápidamente esta parte de por qué Oaxaca tiene la vegetación que tiene, por la biodiversidad que tiene. Primero vemos que tenemos una gran cantidad de seres vivos, de especies en Oaxaca. Y pues bueno, aquí en esta tablita tenemos el grupo de especies de seres vivos, el número de especies que existen en el mundo, las que existen en México, las que existen en Oaxaca y las endémicas, es decir, solamente de Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, en los helechos y afines existen en el mundo, no se sabe, pero en México son más de 1000, un poquito más de 1000, y el número de especies en Oaxaca son más de la mitad, ¿no? En el puro Oaxaca hay más de la mitad de especies que existen en México, y de estas 38 solamente existen en Oaxaca, ¿no? Y así tenemos aquí para los animales, las plantas, ¿no? En general. Y bueno, ¿cuáles son las causas
a que a ver un segundito. No sé por qué me llegan tantas notificaciones, no veo ninguna nueva, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las causas principales a que Oaxaca tenga tantos tipos de vegetación y diversidad? Pues bueno, más que nada el relieve. Sabemos que no es solo son valles, sino que son valles, montañas, laderas, etcétera, y algunas llanuras, planicies. Y esto que genera que hay, y pues también la hidrografía que existe en debido o gracias en parte al diferente relieve, es que hay diferentes formas de hidrografía en Oaxaca y tiene muchos ríos además. Y esto que genera que haya diferentes también tipos de clima debido a la altitud y además de que nos quedamos en la parte tropical o subtropical del planeta y que hay diferentes tipos de usos de suelo, ¿no? Por lo que hay más cantidad de asociaciones entre la vegetación y especies que existen en Oaxaca, ¿no? Después podemos ver aquí que este es un mapa de la orografía de Oaxaca. Si vemos aquí el color que está como en verde muy claro, son lugares que son muy bajitos, menos de 500 metros sobre el nivel del mar, casi gris, blanco. Después va subiendo hasta los 3.500 metros, de 3.500 metros a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que son las partes más altas. Vemos que hay una gran cantidad de colores que nos da a entender que hay una gran cantidad de altitudes en la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Y aquí podemos ver que estos triangulitos rojos significan las elevaciones principales, por decirlo así, montañas muy altas, en toda la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Perdón, en toda Oaxaca, disculpen, todo el estado de Oaxaca. Entonces veíamos aquí que tenemos diferentes tipos de elevación y aquí tenemos un mapa con partes divididas, por ejemplo. Vemos aquí que en color verde tenemos las llanuras costeras del Golfo del Sur. Aquí en morado tenemos la Sierra Madre del Sur, donde termina la Sierra Madre del Sur. La parte aquí café oscura es parte del eje ono-volcánico transversal, es decir, pues tenemos ¿dónde estará? Bueno, sabemos que a la mitad de México hay un eje neovolcánico, es decir, sí, volcánico, que divide a México en dos partes, por decirlo así. Por eso es transversal. Y pues bueno, aquí se convergen muchas especies de tanto del sur como del norte, ¿no? De neárticos y neotropicales. Y pues bueno, también tenemos esta que es la cordillera de Centroamérica, ¿no? En color rosa. Y como les decía, aquí están los cerros más altos de toda Oaxaca, ¿no? Que pues sí son varios, ¿no? No son tan poquitos. Es decir, el menor es de 2.300 metros sobre el nivel del mar, que es bastante, ¿no? Y bueno, aquí hablamos de los puntos más elevados de estos cerros, ¿no? También vemos que aquí hay bastante, en la hidrografía son bastantes ríos principales, aparte están los ríos más chicos. Esto de color azul claro nos indica la corriente de agua y aquí el color azul oscuro son las regiones hidrológicas, nos divide las regiones hidrológicas. Y bueno, también tenemos distintos tipos de climas, como vemos aquí, como vimos anteriormente. Y esto nos da distintos tipos de vegetación en toda Oaxaca, ¿no? Que es lo que vimos hace rato, lo que hemos estado viendo en estas últimas clases. Aquí otro mapa, con los bosques siendo la mayor parte de Oaxaca, después selvas,
después agricultura, después pastizales, repartidos más en todas partes, manglar, un poco de manglar aquí en la costa de Oaxaca, bueno, perdón, en la región del Istmo, pero bueno, es parte de la costa, ¿no? En la región que está cerca del mar, y hay otros tipos de vegetación, ¿no? Entonces vemos que está bastante mixta y recordemos que la vegetación no se corta de tajo, sino que se van cambiando poco a poco, ¿no? Entonces lo que nos conforma distintos tipos de asociaciones, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos por ejemplo bosque, parte del manglar, matorral, selva selva caducifolia, bosques de coníferas, lugares de cultivo, pastizales, selva alta perennifolia, les digo bosque mesófilo, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto al uso de suelo, pues aquí tenemos igual un montón de tipos de divisiones, y eso que esto fue en el 98, ahorita está pues, yo creo mucho más segmentado, pero tenemos desde usos de suelo para partes naturales, vegetaciones primarias, y también usos de suelo que son de agricultura, ¿no? De humedad o de riego de temporal, ¿no? Que son varias también. En el 2000 también veíamos, 2 años después, que teníamos otro, mucho más segmentado, claro, este mapa también es más detallado, sobre la vegetación de Oaxaca, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Ya terminamos entonces con la parte de tipos de vegetación de Oaxaca, bueno, primero vimos la de México, después los de Oaxaca y luego los de la Sierra Norte, ¿no? De Oaxaca. Entonces, bueno, si